escuché algunas exposiciones y realmente creo que hay bastantes cosas que ya han sido dichas, algunas por el doctor Gallego Fedriani, otras el doctor Corbalán ayer, otras el doctor Tracy recientemente o el doctor Juan Lima, de modo que trataré de ver cómo optimizo mi tiempo para hablar de aquellas cosas que no han sido dichas y para hacer algunas propuestas. Habrán escuchado en mi currículum, uno de mis grandes amores es la filosofía del derecho, así que cuando trabajo estos temas no puedo evitar la mirada filosófica que tengo sobre las cosas, porque creo que la filosofía es la que nos permite ver panorámicamente lo que a veces el derecho administrativo ve muy cerquita. Por eso, cuando me propusieron este tema, que es los mecanismos alternativos de conducción del proceso, pensé en abordar este tema de los derechos sociales desde la teoría del conflicto, para ver qué cosas de la teoría del conflicto nos pueden ser útiles para trabajar con relación a los derechos sociales y luego ver cómo intentamos abordar la solución a través de la construcción de un nuevo paradigma de juez que más o menos ha sido esbozado por algunos de los que han expuesto anteriormente. Bueno, un conflicto obviamente supone un enfrentamiento entre dos personas, supone una pretensión de alguien que es incompatible con la pretensión contraria. Nuestro sistema jurídico, y aún cuando están, por supuesto que no es la única visión del derecho, la positivista, pero en grandes rasgos podríamos decir que el positivismo ve al derecho como un sistema cerrado de normas, regido por el principio de clausura, donde todo lo que no está prohibido está permitido, y aun cuando esto fuera sencillo de entender así, y tomáramos por cierto esto, la pregunta que cabe hacerse es, cuando hablamos de derechos sociales, de todos los derechos en general, pero vamos a referirnos a esto, ¿qué es lo prohibido en materia de derechos sociales? Bueno, creo que con tanta firma de tratados internacionales, con la Constitución que tenemos y con la Constitución de la ciudad tan rica en proclamación de derechos, lo que queda claro es que lo que está prohibido es la omisión por parte del Estado en dar satisfacción a todos estos derechos. Y cuando digo la prohibición de omisión por parte del Estado, de alguna manera también me incluyo, de alguna manera también incluyo a los jueces, porque somos parte del Estado. Somos uno de los tres poderes del Estado, como dijo el doctor Tracy recién. De modo que partiendo de esta premisa de que lo que no se puede hacer es omitir la realización, vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con la noción de conflicto específicamente en este tema. Mis colegas y yo, hablo de mi fuero porque mayormente es donde más se han dado, tenemos y hemos tenido permanentemente muchas acciones en reclamo de derechos sociales. La gran mayoría de ellos han entrado y entran por la vía del amparo. Muchos entran en defensa como actores individuales, en defensa de intereses individuales, casos de personas que piden acceso a la vivienda o que piden planes alimentarios o que piden una prestación de salud o una prótesis o una cirugía, o hasta hemos tenido por el acceso a la educación padres que han pedido una maestra integradora porque sus chicos tienen trastorno generalizado del desarrollo y el Estado se niega a facilitarles una maestra integradora. Es decir, la variedad de temas que se plantean es por todos conocida. También tenemos actores individuales o colectivos en defensa de derechos de incidencia colectiva. Como decía el doctor Tracy recién, ahí la cuestión se complejiza muchísimo y estas acciones han sido y son iniciadas en muchas de ellas por el Ministerio Público Tutelar en defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes o de personas con padecimientos mentales, también por organizaciones de la sociedad civil, pienso en la Asociación por los Derechos Civiles, Asociación REDI, que tiene un expediente para que se cumpla el cupo de discapacidad en una de las empresas contratistas de la ciudad, o la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia, donde se reclaman distintas cuestiones. Muchas de ellas tienen que ver con la reparación edilicia de hospitales, el suministro de insumos suficientes, es decir, prestaciones varias, diferentes, pero todas superpuestas en un expediente
transcurre simultáneamente con otros muchos expedientes donde se reclaman tantas cosas variopintas como esta. Claro, una de las nociones del conflicto es la bipolaridad. Hay dos personas en conflicto. Los derechos de incidencia colectiva, cuando hay actores colectivos, a veces no permiten ver esto con tanta claridad. ¿Por qué? Porque como en todo actor colectivo, a veces cuesta identificar el líder de ellos, pero además se da interiormente dentro de ellos lo que se dan relaciones de cooperación y relaciones de conflicto. ¿Por qué? Porque no todos pueden estar coincidiendo con lo que se pretende, o pretenden lo sustancial, pero después hay diferencias en términos relativos en cuanto al cómo ejecutar esa prestación. De esta manera a veces lo que sucede es que el frente interno que se genera en ellos sirve como interlocutor al demandado para poder negociar. ¿Por qué planteo estas cosas? Porque ahora voy a proponer cómo tiene que trabajar el juez con estas categorías y cómo tiene que identificar las cuestiones que están en juego para poder abordarlo de una manera inteligente y decidida. También puede haber incompatibilidades que estén cruzadas, o a veces, para satisfacer un mismo derecho, cuestiones que sean convenientes por un lado e inconvenientes por el otro. Y voy a dar un ejemplo. Uno de los expedientes que tengo es el del Hospital Neuropsiquiátrico Alvear, donde se hicieron obras de infraestructura y se está terminando de ejecutar la sentencia. Una de las cuestiones relativas a la seguridad tenía que ver con la instalación de cámaras de seguridad, lo cual generó que en el neuropsiquiátrico fuera un problema, porque las personas con delirio paranoico no querían que las cámaras se pusieran. Entonces, a veces garantizar un derecho significa vulnerar otro, y estamos hablando de una misma prestación, de una misma cuestión. Una cuestión interesante es advertir la necesidad de que los actores del conflicto tomen conciencia del conflicto. ¿Por qué digo esto? Porque una cosa es la incompatibilidad de objetivos que se da en todo conflicto y otra cosa es la noción de conflicto. Lo planteo porque a veces en algunos expedientes vemos que la ciudad, cuando se plantean expedientes con derechos sociales, no lo considera así. Considera que la prestación que se pretende no le resulta obligatoria, lo toma como una facultad discrecional, no como algo que tiene que darlo, o a veces considera que, como la ley no está reglamentada, está eximido de cumplirlo. Entonces, uno de los primeros problemas que tiene el juez es hacerle tomar conciencia a las partes de que el conflicto existe, porque hay un derecho social en juego que veremos cómo se garantiza, y veremos ese derecho a la seguridad en las villas, como me ha tocado resolver, o ese derecho a la salud tan enorme que se pretende, cómo se baja la realidad y se concreta en prestaciones pequeñas, cuantificables, divisibles, que puedan ser ejecutadas, como seguramente expondrá el doctor Scheibler al respecto. Los objetivos, como decía, en un conflicto son múltiples. Puede haber conflictos concretos, simbólicos, o lo que se llaman conflictos trascendentes. Los concretos se dan en casi todas las acciones individuales. Se pide una vivienda, se pide una prótesis, se pide una maestra integradora, se pide una prestación concreta. Estos son los más, entre comillas, fáciles de resolver en términos de que el juez lo que tiene que hacer es garantizarlo o no garantizarlo según lo evalúe, pero es de satisfacción inmediata, empieza y termina allí y no genera mayor conflicto. Cuando los objetivos son simbólicos, el juez tiene que advertirlo, porque a veces la posibilidad de solución se complejiza porque es a todo o nada. Como lo que pretendo es simbólico, entonces o lo gano todo o lo pierdo todo. Por ejemplo, se me ocurrió en este tiempo pensar, tuvimos un caso en el fuero de un ciudadano que pedía que se borraran los nombres de los intendentes de facto de la ciudad que estaban inscriptos en las paredes de la Casa de Jefatura de Gobierno. Entonces esa pretensión, esa pretensión es a todo o nada, no se puede modificar, y lo que se está pidiendo es algo simbólico que va mucho más allá de borrar el nombre de esos intendentes de facto. En fin, los trascendentes son aquellos absolutos donde aún es mucho más difícil de poder satisfacerlos. Lo que voy a plantear es lo siguiente: el derecho contiene violencia, el derecho es violencia.
Esto ya lo ha dicho Kelsen, porque el derecho es un orden coactivo, toda norma contiene una sanción, el Estado tiene el monopolio de la fuerza, esto no es nada nuevo. El juez, en este sentido, es un administrador de esa violencia. ¿En qué sentido? Es un administrador durante el proceso, porque el proceso judicial es un proceso de administración de violencia, donde está arreglado, está pautado, hay normas procesales, se da un traslado, hay que garantizar la defensa del juicio, hay que garantizar la igualdad de oportunidades, etcétera, pero hay violencia contenida. Esa violencia que administra el juez, entiendo, que tiene que tener un punto final, que es la sentencia. Cuando se llega a la sentencia firme, las partes que tenían un conflicto, ya está. Lo que se decidió ya está, y ahora lo que queda es ver cómo se lleva adelante la solución de ese conflicto. Digo ya está como si fuera fácil, cuando en verdad ahí empieza el problema, porque a veces, como decía el doctor Tracy, la sentencia es lo más fácil y la ejecución demanda muchos más cuerpos de expediente y muchos más años que lo que llevó llegar a la sentencia. Ahora, aquí es donde empieza el verdadero desafío del juez. El juez, administrador de esta violencia, debe convertirse, a mi juicio, a partir de esa sentencia, lo puede hacer antes también con una medida cautelar o cuando comienza el expediente y lo ve, todo un trabajo entre las partes para poder convertir esa violencia en solución gradual, pacífica y progresiva del conflicto. Y en esto el juez tiene que convertirse en un mediador. Yo digo que el juez termina siendo un mediador, pero un mediador con poder, porque es un mediador privilegiado. Es un mediador que tiene que citar a las partes a audiencias, pero que en todo momento puede disolver la inacción del renuente o del demandado en general, imponiendo alguna sanción de las tradicionales, a las cuales yo me niego porque creo que las astraintes nos han servido de poco o nada. Entonces me parece que lo que hay que hacer es intensificar nuestra creatividad para ver de qué manera logramos ejecutar esas sentencias. Hay una cuestión del conflicto que tiene que ver con la intensidad. Es lo que yo he llamado tomar la temperatura del expediente. Cuando uno le llega un expediente, lo primero que tiene que hacer es ver si tiene 37,5 o si tiene 40. Porque la posibilidad de hacer o no una audiencia en lo inmediato, o hacerlo un poquito más adelante, o tomar alguna medida previa, o dictar alguna precautelar hasta ver qué pasa, puede servir para administrar este conflicto y llegar a una mejor solución. Normalmente los juicios con derechos de incidencia colectiva, como decía el doctor Tracy, litigios estructurales, suponen la participación de múltiples órganos de la administración. En los expedientes que he tenido, los de la asesoría tutelar, los referidos a el PACO, o el de las villas, que también es de asesoría tutelar, normalmente hay Ministerio de Salud, está citado, Ministerio de Educación, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Trabajo, es decir, no hay una sola área de la administración involucrada, sino más de una. Entonces, lo conveniente es celebrar audiencias, traer a los funcionarios al despacho, a veces citar a determinados funcionarios puntuales, no todos juntos, e ir tratando de convertir esos objetivos enormes en pequeños objetivos concretos, desmenuzados, un poco más, como yo digo, cortados en rodajas finitas que puedan permitir la maniobrabilidad de las pretensiones. Yo sé que es difícil lo que estoy planteando, me cuesta hacerlo, lo hago a menudo, sé que mis colegas también, porque los espacios físicos no nos dan para audiencias multitudinarias. Yo no tengo sala de audiencias, así que directamente celebro las audiencias en mi despacho, pero bueno, por otro lado lo que sucede es que ocupan mucho tiempo del juez y el desafío es que el juez personalmente tome estas audiencias porque es el que tiene que estar permanentemente en contacto con las partes y ver cuándo el conflicto adquiere una escalada o cuándo una desescalada, saber ponderar cuándo conviene que cierta pretensión que en este momento está en un estado del conflicto muy grave, esperar y postergarla un poquito e ir tratando de lograr otros objetivos intermedios antes. Es decir, los desafíos son muchos. También se ha hablado en estas jornadas de la necesidad de hacer grandes cambios y la legislación y demás. Coincido con el doctor Gallego Fedriani. Nuestro artículo 29 con las facultades ordenatorias e instructorias nos permiten echar mano a estos recursos, poder citar audiencias,
poder tomar pequeñas decisiones precautelares hasta que uno evalúa otras cosas en lo sucesivo. Por supuesto que sería óptimo contar con algunas reformas. Un tema que me preocupa, muy cortito, y va a ser una de las últimas cosas que digo, esto lo he hablado con el doctor Corbalán, hemos tenido charlas al respecto, es la cuestión presupuestaria. Sin que signifique una excusa, porque ya la Corte lo viene diciendo en Berbisky y demás, de que la falta de presupuesto no es excusa para garantizar los derechos sociales. Soy consciente como jueza de que los recursos son finitos y que los jueces somos responsables no de la administración, porque no me han elegido para gobernar, pero sí es cierto que a veces la acumulación de muchas sentencias ordenando prestaciones cuantiosas en cabeza de la administración, sin saber que el juez de al lado, o el de al lado, o el de al lado ordenó otra igual, puede llevar a un colapso, y que es necesario que los jueces a veces contemos con un interlocutor con relación a las cuestiones de presupuesto que permitan ir hacia una salida programada y diagramada de la ejecución de ese presupuesto. Porque por supuesto que los pacientes del Hospital Borda, cuyo amparo tengo, necesitan, y próximamente se va a ejecutar la sentencia porque quedó firme, pero el Borda, más el Alvear, más el Rivadavia, más el Fernández, entiendo que es complicado de ejecutar todas las sentencias a la vez. Bueno, dejo manifestada mi preocupación, propongo que los jueces cambiemos este paradigma de que el juez tiene que ser quien está en un escritorio con el martillito, juez de escritorio donde el expediente es solo papeles y nada más, y tengamos una mirada mucho más amplia. No tengamos miedo de ser mediadores, no tengamos miedo de tener interlocutores en la administración o en la sociedad civil también, para que entre todos podamos sacar un expediente adelante y resolver los derechos sociales que nos traen a resolución. Como hoy es el Día del Abogado, quiero terminar con una frase de Piero Calamandrei, de su libro Elogio de los Jueces, que dice: el juez es el derecho hecho hombre. Solo de este hombre puedo esperar en la vida práctica la tutela que en abstracto me promete la ley. Porque si el juez no está despierto, la voz del derecho queda desvaída y lejana, como las inaccesibles voces de los sueños. Muchas gracias.